Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy os voy a enseñar mi viejo Citroën Xantia 1.9 turbo diésel del año 1996. Hola, guapo. ¿Ya estás listo para el escenario? ¡Bienvenido! ¡Guapo! Vamos a comenzar recorriendo su interior. Este es muy simple. Como podéis observar, cuenta con elevalunas delanteros. Desde la puerta del piloto se puede controlar tanto la luna del piloto como la luna del copiloto. Y esta sería la del copiloto. En el cual también podemos controlar desde el propio asiento del copiloto. En cuanto a los retrovisores exteriores, estos son de control manual, no son eléctricos, ya que se trata de un Citroën Xantia básico, entonces básicamente se manipula esto y el cristal se mueve ligeramente. En cuanto al resto del interior, el coche está equipado de manera muy básica. Tiene una radio que en este caso no es la original. Y yo escucho mi música con este aparato de aquí, que enlaza con la radio utilizando la misma frecuencia de emisión. Los altavoces tampoco son los originales, dejaré escrito en texto cuáles son los originales y cuáles son los que le instalé, ya que los originales eran la membrana era de un material de tipo papel cartón y le puse unos bastante mejores. El radiocoche cuenta con reproductor de casetes. Tengo por aquí una pequeña colección de casetes. Los almaceno tanto en esta bandeja para monedas, que está pensada para monedas, que tiene aquí una base de terciopelo, como en la puerta del copiloto. Bueno, para que veáis el reproductor de casetes, voy a meter este casete de Alessandro Safina. Es reversible, de manera que da igual que cara meta, una vez se acaba una de las caras, el reproductor automáticamente me reproduce la otra cara. Al giorno che ti chiama i tuoi fianchi sereni, lascia che il sole si abbandoni a felicità di una sera sorpresa, la luna accesa e la radio che va, e un biglietto d'auguri pieno. Como he dicho, es un Xantia básico, entonces tenemos muy poquita cosa. Este detalle está muy bien, ya que el radiocoche se puede esconder simplemente empujando la bandeja y se puede revelar simplemente empujando la bandeja también. Aquí tenemos un pequeño detalle de la época que pusieron mis abuelos en el coche cuando ellos lo conducían. Aquí tenemos el control de la refrigeración, del aire acondicionado. Esto es para activar el frío. Esto sería para calentar la luna trasera en caso de que se empañe, el antiniebla, luces de emergencia y este es simplemente el reloj. Podemos cambiarlo ahora así, de esta manera. Este es para las horas y este es para los minutos. ¿Qué hora era? Aquí tenemos el direccionamiento del aire, tenemos los frontales, tenemos los de abajo, que serían en este caso estos, las rejillas de aquí. Este es tanto para frontales como los de abajo y este es para estos de aquí e igualmente el resto, para desempañar los cristales frontales.
Aquí tenemos las rejillas, que son como en todos los coches, pues direccionables. No tiene misterio, el acompañante pues se lo pone hacia allí, yo me lo pongo hacia aquí y así con todos. La cantidad del aire también se puede controlar de aquí. Esto hoy en día lo tienen todos los coches. Esto es el control para la suspensión hidroneumática del coche, para controlar la altura según necesidades. Esta sería la altura de taller, esta sería la altura de carretera, la altura para caminos y esta es la altura para obstáculos complicados. Aquí tengo otra pequeña bandeja para dejar cosas. Yo aquí dejo pues estas dos cintas de casete. Antes que no lo he mencionado, aquí hay un cenicero. Yo como no fumo pues no lo uso, y si fumara tampoco lo usaría. Y aprovecho para dejar pues el aparato este con el conector este que va al conector del mechero, y para que no se estropee la clavija del mechero pues simplemente conecto mi aparato aquí y ya está. Y aquí descansa. Más cosas. Aquí tenemos la caja de los fusibles. Aquí tenemos el regulador del volante, hay una palanca aquí que permite regular el volante. Y aquí estaría la palanca para levantar lo que es el capó del vehículo, que luego lo levantaremos. Bueno, como ya dije, esta versión del Xantia es una versión muy básica, entonces la regulación de los asientos es también muy básica. No permite regular altura, solo permite regular distancia y permite hacerlo de manera manual. Entonces hay una palanca aquí abajo, simplemente la levanto y puedo echar hacia adelante el asiento o hacia atrás. También permite regular lo que es el respaldo, como en todos los coches. En las versiones de lujo de Citroën Xantia la regulación era completamente eléctrica y aparte se podía regular también la altura de los asientos. Y estos eran de cuero, no eran de tela. Pues aquí tenemos los parasoles con el típico espejo para retocarse. Aquí tenemos exactamente lo mismo, pero sin tapa, porque aquí no viene tapa. Una agarradera para el copiloto. Una lámpara. Y aquí tenemos pues más lámparas, que son las que se encienden automáticamente con la apertura de las puertas, pero también podemos encenderlas manualmente de este interruptor de aquí. El coche, que no lo he mencionado, es un 5 marchas, de manera que la sexta es marcha atrás, así que no lo metáis cuando vayáis en autopista. Oh, ok. Venga, vamos a ver la parte de atrás. En cuanto a la parte de atrás, es todavía más simple que la delantera, ya que esta no cuenta con elevalunas eléctricos, perdón, sino que estos son manuales, van con manivela. Los típicos apoyabrazos. Te voy a señalar que en las versiones de lujo del Citroën Xantia estos apoyabrazos tenían un compartimento que se podía extraer y permitía guardar cosas. En esta versión evidentemente no los hay. Sería el otro lado, exactamente igual. En las versiones de lujo de Citroën Xantia, los asientos traseros estaban comunicados con el maletero a través de un compartimento que tenía aquí en medio. En este caso no lo hay. Aquí veis, la tela es muy sencilla, esta tapicería sencilla.
pero está en muy buen estado. Y aquí tenemos un pequeño tornillero que tampoco se va a usar. Muy buen detalle. También tenemos estos bolsillos traseros para guardar lo que sé. Hasta hace poco guardaba los libros originales del coche, pero ya no los guardo ahí. Bueno, ahora vamos a echar un vistazo al maletero. Subimos y esto es lo que suelo llevar en mi maletero. Es bastante más amplio de lo que parece a primera vista en estos momentos. De hecho, si saco la cesta, vamos a observar que es muy amplio. Incluso podría subirme y dormir aquí. Duerme, duerme, mi alma doncella. De hecho, hay un detalle que no he mencionado, y es que los asientos traseros son abatibles. ¡Exacto! Pero yo no los puedo abatir porque hasta lo otro luego los que. En cuanto a la tapicería original, es de este color. Muy básica también. Y aquí lo que tenemos es una especie de tuerca que al liberarse lo que hacemos es liberar el cierre de la rueda de repuesto, que luego veremos cuando eleve el coche. Que lo malo de estos coches es que la rueda de repuesto la tienen situada aquí de abajo. En cuanto a lo que suelo llevar en el coche, lo más básico, que es un extintor antiincendios para pequeños incendios. Refrigerante, que es el mismo que uso yo, que es el G12. Llevo un autoarranque por si en algún momento el coche no me arranca en frío. Esto se echa en la entrada de aire al motor. Llevo lubricante WD-40. Llevo un descongelante por si se me congelan los parabrisas. Lo echo y se descongela rápidamente el hielo. Y llevo lo que no podía faltar, que es el líquido LHM, líquido hidráulico mineral, que es el que utiliza la suspensión del Santia. En este caso es verde porque las esferas son verdes, como veremos a continuación. Y también llevo un extractor de líquidos, pues si en algún momento necesito extraer algún líquido. Llevo utensilios varios, no los voy a citar. Un juego de destornilladores con puntas, bombillas para el coche, una rasqueta, etcétera, palanquetas. También llevo fusibles, pero bueno, un poco de todo, por lo que pudiera pasar. Y aquí pues unos trapos para limpieza, bastoncillos para limpieza, mascarillas, bolsas, un kit de auxilio, de primeros auxilios, guantes para el frío y unas pinzas para coger a la batería, que las compré hace poquito. Y como no, pues el aceite de motor de Total, que es la marca que trabajo con Santiago, con Citroën, perdón. Y los parasoles delantero, laterales delanteros, y los traseros siempre los llevo puestos. Electrónica de los faros. Aquí tenemos los accesos a electrónica de los faros traseros. A pasar a ver las tipas de este Citroën Santia y a ver qué podemos observar de ellas.
como mencioné, pues se accede al capó a través de esta palanca de aquí, se echa hacia abajo y este se abre. Aquí tiene también otra palanca, se echa el capó un poco hacia arriba, entonces ya tenemos hueco para meter la mano y abrir la palanca. Aquí estarían las tripas de este Citroën Santia. Como ya he dicho, es la versión 1.9 turbo diésel. Hay dos cosas que destacan por encima de todas, que son esta esfera de aquí y esta esfera de aquí. No son las únicas, tiene 4 más. Tiene 2 más, una en cada rueda trasera. Una aquí delante, que es una de las principales que se puede entrever entre todos estos tubos. Aquí sería. Y luego tiene otra principal en la parte de atrás. Estas esferas lo que son parte del sistema de suspensión del coche, el sistema hidroneumático, y tienen 2 partes en su interior. En esta parte de aquí accede líquido, de manera que cuando se coge un obstáculo, ese líquido presiona una membrana que se encuentra en esta parte, y esta membrana lo que hace es comprimir un líquido que es nitrógeno, de manera que al comprimirse este nitrógeno, este último lo que hace es absorber el golpe del obstáculo que se está atravesando. Este tipo de suspensiones ya no se fabrican. Citroën fue el último fabricante que las hizo y las descontinuó en el año 2017. Como ya mencioné antes, las esferas son verdes y el color de las esferas indica el color del líquido LHM, que en mi caso es verde. Te voy a enseñar las partes principales. El depósito de este líquido hidráulico mineral es este. Sí, el nivel se indica a través de este indicador de aquí. Y el nivel, que luego lo enseñaré, se mide con el coche en su altura máxima. Luego lo veremos. En el caso de que faltara líquido, se accedería a través de este tapón. Y yo vertiría el líquido hasta que llegara al nivel correcto. El sensor del líquido es este. Aquí van los cables del sensor. Seguimos con las partes principales del coche. Aquí tenemos la batería, que es de 12 voltios. Imperativamente, si la batería original es de 12 voltios, siempre que haya que instalar una batería nueva tiene que ser de 12 voltios. No podemos instalar una de 24 porque podríamos estropear los sistemas electrónicos del vehículo. Aquí hay una caja de fusibles. Aquí estaría la caja del filtro del aire del motor. Aquí estaría el filtro del combustible. Aquí es el medidor del aceite. Que ahora como el coche está caliente pues no podemos medirlo, pero simplemente para que veáis que está aquí. El motor. Tiene 92, bueno, en realidad son 90 caballos, pero como cuenta con un pequeño turbo, pues le da un pequeño extra de potencia y son 92. Aquí está la bomba de inyección, que como veis está limpia porque tuve que llevarla a que la repararan porque tenía varias fugas y prácticamente está como nueva actualmente. Aquí dentro está la correa de distribución, que lastimosamente tuve que cambiarla y la pieza de plástico que la cubre pues se rajó y me tuvieron que hacer una soldadura en frío. Aquí está el depósito del agua limpia parabrisas y aquí estaría el del refrigerante, que como he dicho utilizo un G12.
Vamos a encender el vehículo. Voy a introducir la llave en el contacto. Voy a hacer un primer contacto, que ahí tenemos la batería encendida. Un segundo movimiento, que aquí no salen los testigos. Y hasta que no se va el testigo del airbag, yo no arranco el motor. Y aún así espero 5 segundos. Dale. Oh my god! Wow! Dale. Os voy a enseñar las diferentes alturas a las que tengo el coche en marcha. La de taller no la voy a poner, que es la más baja. Simplemente voy a empezar desde la de carretera hacia la de caminos y después la altura máxima. Y ahora voy a mover esta palanca, la voy a extraer hacia afuera y la voy a desplazar hasta este punto de aquí. Veremos cómo el coche empieza a subir y al mismo tiempo el indicador del nivel empieza a bajar, porque el líquido hidroneumático está saliendo del depósito y se está distribuyendo a través del circuito. Observar, el indicador de nivel ha bajado un poco. A probar con la siguiente altura, veremos cómo el coche se eleva un poco más y también como el indicador de nivel todavía baja más, y esta sería la posición para medir cuánto líquido tiene que haber en el depósito. Y como podemos observar, el indicador de nivel está posicionado todavía más abajo. Nos está indicando en este caso que el nivel está un poco alto, ya que tendría que estar entre ambas líneas rojas. Y en este caso, para el correcto funcionamiento, yo tendría que coger mi equipo extractor de líquidos, sacar un poco de líquido hasta que el indicador se posicionara en medio de ambas líneas. Es por esta razón que lastimosamente no me voy a arriesgar a poner el coche en la posición máxima, ya que el indicador podría romperse pues antes de se tendría que sacar el líquido. Vamos a volverlo a la posición de carretera. Es lo mismo, pero haciendo el paso inverso. Cabe mencionar que el coche actualmente cuenta con 169.057 kilómetros. Aunque el indicador muestre que puede alcanzar unos 220 km por hora, en realidad no alcanza esa velocidad, alcanza unos 180 km por hora. Este es el indicador del combustible. Aquí al lado tendríamos las revoluciones del motor y aquí simplemente la temperatura del motor aquí a la izquierda.
En cuanto a los intermitentes, para que podáis escuchar el típico sonido de los intermitentes de los coches de los 90, voy a activar el intermitente izquierdo y al derecho. En cuanto a limpiaparabrisas, este coche cuenta tanto con limpiaparabrisas delantero como con limpiaparabrisas trasero. Ay, hola, Ignacio. Que llueva la Virgen de la Cueva, que llueva la Virgen de la Cueva. What the fuck is this piece of shit? Mi nombre es Sergio Antonio Ribet Júdez y estoy titulado en Instalaciones de Infraestructuras de Telecomunicaciones y en Sistemas Microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntarme en la sección de comentarios o en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.